Hola, feliz tarde para todos, profesora, demás compañeros, espero que todos se encuentren bien. El día de hoy trataremos un tema muy importante sobre el derecho inquilinario, como lo es el contrato de arrendamiento. Principalmente cuando hablamos de las generalidades del contrato de arrendamiento, es importante hacer referencia al concepto que el mismo tiene. Y está consagrado en nuestro artículo 1579 del Código Civil venezolano, el cual establece que el arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes se obliga a hacer gozar a la otra de forma pacífica de un determinado bien, ya sea mueble o inmueble, y la otra parte, denominada arrendatario, se obliga a pagar una suma o un canon de arrendamiento periódicamente durante el tiempo acordado en dicho contrato. El que se obliga a hacer gozar a la otra parte de este determinado bien se denomina arrendador, y la persona que paga este canon de arrendamiento periódicamente se le denomina arrendatario. En cualquiera de los dos casos, ambos pueden ejercer acciones legales en contra del otro en caso de que haya algún incumplimiento de estas obligaciones contractuales que ambos han contraído. Por otra parte, cuando hablamos de la naturaleza del contrato, de este tipo de contratos, se dice que su naturaleza es personal. Esto se debe a que tanto el arrendador como el arrendatario tienen ciertas obligaciones recíprocas y a la vez derechos que les son exigibles. Es decir, ellos pueden o tienen la facultad de exigir un determinado comportamiento por parte del otro, generando así, como dije anteriormente, una serie de obligaciones recíprocas propias de la naturaleza de este mismo contrato. Mientras que el arrendador puede exigir el pago del canon de arrendamiento, el arrendatario puede exigir la entrega de la cosa que goce de una forma permanente en la duración establecida en el contrato y que dicha cosa se mantenga en la capacidad de servirle bajo los términos establecidos. Además, los elementos esenciales que tiene el contrato de arrendamiento son tres en primer lugar y son comunes en la mayoría de los contratos. Son el consentimiento, la capacidad y el objeto. El consentimiento se trata de esa manifestación de voluntades de ambas partes que tienen para formar parte de esta relación contractual o de este acto jurídico que están realizando. Se ponen de acuerdo tanto en la naturaleza que tenga el contrato, en el precio o monto que deben pagar y la duración del contrato igualmente, además del objeto mueble o inmueble que se haya acordado en el mismo. Por otra parte, la capacidad se trata de esa medida de la actitud que tiene una persona para formar parte de este tipo de negocios jurídicos, ya que puede ser titular tanto de derechos como de obligaciones de esta naturaleza. Esta capacidad se obtiene al cumplir la mayoridad, que se da al cumplir los 18 años de edad o bajo la representación legal de los progenitores. Por otro lado, el objeto del contrato es simplemente ese nexo que impulsa a las partes a formar parte de este negocio jurídico o de esta relación contractual, ya sea de forma la prestación o la obligación que ellos contraen de hacer, dar o prestar un determinado servicio, lo cual los impulsa, como dije anteriormente, a formar parte de este vínculo jurídico. Sin más nada que hacer referencia, dejo a mi siguiente compañero. Como ya lo dijo nuestro compañero Jesús, el derecho inquilinario hace referencia a las normas y regulaciones que rigen las relaciones entre los propietarios y los inquilinos en lo que respecta a la propiedad arrendada. En primer lugar, encontramos al arrendador, que es el propietario del inmueble que se alquila. Este sujeto tiene el derecho de ceder el uso y goce de su propiedad al arrendatario a cambio de un precio, que generalmente se conoce como renta. El arrendador tiene la obligación de mantener la vivienda en condiciones adecuadas para su uso y garantizar que el inquilino pueda disfrutar de una vivienda habitable y segura durante el plazo acordado. Por otro lado, tenemos al arrendatario, que es la persona que alquila la vivienda. Este sujeto tiene el derecho de ocupar y utilizar la propiedad arrendada de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento, así como tiene la obligación de pagar la renta puntualmente y cuidar la propiedad. Es importante mencionar que en algunos casos puede haber más de un arrendatario. Por ejemplo, en una vivienda compartida, cada uno de los inquilinos que firme el contrato será considerado arrendatario. Esto implica que todos los inquilinos tienen el mismo derecho y obligación. Ahora bien,
centrándonos en los puntos principales con los que deben cumplir los sujetos contratantes, vamos a comenzar por la legitimidad. Esta es la legalidad y validez de los contratos entre los propietarios e inquilinos, y es de suma importancia que los contratos de arrendamiento sean legítimos y se ajusten a las leyes y regulaciones locales. Esto implica que ambas partes deben cumplir con ciertos requisitos legales, como tener la edad legal para celebrar un contrato y no estar bajo ninguna forma de coacción o fraude al momento de firmarlo. La legitimidad garantiza que ambas partes estén protegidas y que el contrato de arrendamiento sea válido y ejecutable en caso de cualquier disputa o incumplimiento. De manera similar, la capacidad de los contratantes es crucial en el derecho inquilinario, y esta hace mención a la habilidad y competencia de las partes para celebrar contratos y cumplir con las obligaciones establecidas en ellos. Pongamos por caso, un propietario debe tener la capacidad legal de arrendar su propiedad, lo que implica ser el titular legítimo y tener la autoridad para hacerlo. Por otro lado, un inquilino debe tener la capacidad financiera para cumplir con el pago del alquiler y otras obligaciones establecidas en el contrato. La capacidad de los contratantes garantiza que ambas partes puedan cumplir con sus responsabilidades y evita situaciones de incumplimiento que puedan resultar en disputas y conflictos. Para concluir, es importante destacar que la legitimidad y capacidad de los contratantes en el derecho inquilinario no solamente beneficia a las partes involucradas, sino también a la sociedad en general, ya que al asegurar que los contratos de arrendamiento sean legítimos y ejecutables, se promueve la estabilidad y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Esto a su vez va a fomentar la confianza en el mercado de alquileres y va a contribuir al desarrollo económico y social de una comunidad. Ahora bien, cuando hablamos del canon o el precio del arrendamiento, nos referimos a aquella tarifa de carácter mensual que tiene un periodo determinado en el contrato. El mismo debe de ser fijado de acuerdo al establecido por la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, o mejor conocido como SUNAVI, al igual que la Ley para la Regulación de Control de los Arrendamientos de Vivienda, la cual en su artículo 47 establece que el arrendatario tiene el derecho de que se fije un canon conforme a la fórmula del justo valor por SUNAVI. Esta fórmula la podemos encontrar en el artículo 78 de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento y Vivienda, la cual establece que luego de obtenido el valor del inmueble, de conformidad a lo establecido en los artículos presentes, se debe aplicar la siguiente fórmula, en donde A es el valor del canon del arrendamiento, BI es el valor del inmueble de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 y el porcentaje del RA es la rentabilidad anual de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la misma. Por lo cual, en el artículo 73 podemos encontrar la determinación del cálculo del justo valor de BI, en donde se tiene en cuenta el valor de la reposición, las dimensiones que tenga el inmueble, el valor de depreciación, la vulnerabilidad sísmica que puedan presentar y la región geográfica en donde se encuentre el inmueble. Mientras que en el artículo 77 se encuentra la fijación del canon, donde está basada en una banda entre el 3% y el 5% de la rentabilidad anual sobre el valor del inmueble determinado, según el tipo del arrendador, y este es fijado anualmente por SUNAVI. Asimismo, el Ejecutivo Nacional podrá modificar los porcentajes de la rentabilidad establecidos en este artículo cuando así lo determinen las razones de interés público o social. En esta misma ley de regularización y control de arrendamiento y vivienda, en su primera sección, podemos encontrar que a partir del artículo 79 hasta el 83 encontramos el procedimiento para la fijación y revisión del canon. Otro punto importante sería la duración mínima de un contrato, la cual debe ser de 1 año,
y el inquilino y el propietario deben manifestar si desean continuar con el mismo. Sin embargo, en el artículo 1580 del Código Civil establece que no se pueden arrendar por más de 15 años. En este mismo orden de ideas es indispensable hablar del arrendador, siendo esta aquella persona la cual dentro de esa relación jurídica se dé el uso y goza de la cosa de forma lucrativa y temporal, trayendo esto consigo, como es normal en cualquier relación jurídica, el desarrollo de una serie de derechos y obligaciones, tanto con la persona que recibe ese bien, es decir, con el arrendatario, como también con la infraestructura en sí misma. Dentro de esos derechos encontramos el cobro del canon del arrendamiento dentro del lapso de tiempo acordado entre ambos, un aval, la fianza, como también la potestad de poder exigir que el bien le sea devuelto en las mismas condiciones que fue otorgado. Todo esto una vez acaba el contrato. Si destacamos las obligaciones que tiene el arrendatario, se hace mención a que éste debe entregar la cosa en buen estado, es decir, que el bien se encuentra en las condiciones necesarias y aptas para su uso y goce, teniendo en cuenta la calidad y desarrollo que debe poseer cada ser humano en cualquier aspecto de su vida. Es por ello que éste no debe poseer ningún tipo de defectos o vicios que pudiesen llegar a afectar bien sea la seguridad o integridad del arrendatario. Este tipo de obligación va mucho de la mano con el principio de la buena fe, con el derecho de la integridad y el de una vida digna. Asimismo, encontramos la conservación de la cosa, dentro del cual se supone que el acreedor debe realizar las reparaciones necesarias para mantener dicha propiedad en un buen estado y que de este modo sea útil para el fin al cual ha sido dispuesto. De no ser así, el inquilinario puede exigir que sea efectuado siempre y cuando quede demostrado que dichos daños sean ajenos a este arrendatario por temas de uso. Es importante destacar que el arrendador también posee la obligación de permitir un goce pacífico del arrendamiento, cumpliendo con el pago de impuestos y cargas correspondientes a ese inmueble. Como también debe garantizar un respeto tanto a la privacidad del inquilinario como también al precio del canon del arrendamiento, lo que hace que se evite que éste aumente de manera arbitraria o desproporcional, pudiéndose deducir e interpretar dichas obligaciones según lo establecido en el Código Civil venezolano, específicamente en sus artículos 1585, 1586 y 1587. Para continuar, hablemos sobre lo que sería el sanamiento por los vicios y defectos de la cosa arrendada. Si ponemos el caso de un arrendamiento, el arrendador está en la obligación de la entrega y el sanamiento de la cosa. El sanamiento hace referencia a la entrega de la cosa por parte del arrendador en respuesta al comprador. Con relación a los vicios, están los vicios ocultos en el arrendamiento. Esto se refiere a cualquier defecto o falla que posee la cosa que aparentemente no son visibles, y al momento de examinar el contrato, estos son total y ciegamente desconocidos por el arrendatario. Entonces, uniendo estas dos cosas, se puede decir que el arrendador está obligado al sanamiento de estos vicios. También podemos hacer mención de lo que es defender al arrendatario de las perturbaciones del derecho. La defensa pública, la cual cuenta con defensores públicos en los ámbitos civil y administrativo, está en la posición de orientar y asesorar a inquilinos que presenten perturbaciones, y en casos también a los que se les solicite desalojo de la cosa, así como también casos donde sea el propietario el que desea recuperar un bien inmueble. Y por último, hacemos mención de no variar la forma de la cosa arrendada. El arrendador está en la obligación de no variar la forma de la cosa arrendada. Para esto podemos hacer mención del artículo 1589 del Código Civil venezolano, en el cual se plantea que el arrendador se debe abstener de alterar la forma de la